seguimos estudiando teología propia. Estamos estudiando al Dios Padre, la primera persona de la Santísima Trinidad, a la cual nosotros creemos. Teología propia, entonces estudio del Dios Padre, y hoy vamos a estar empezando a estudiar acerca de sus atributos. ¿Cuál es el atributo? El atributo son cualidades de un ser, en este caso, cualidades de nuestro Dios. Y lo primero que vamos a compartir es su omnipresencia. Si podemos leer Isaías capítulo 57, versículo 15. Isaías capítulo 57, versículo 15. De paso, hermano, ese es el versículo que vamos a memorizar Dios mediante esta semana. El domingo pasado, el hermano nos dio ese pasaje de Jueces, porque tenía que ver con su estudio, con su tema, que eran los nombres de Dios. Isaías capítulo 57, versículo 15. Dice la palabra de Dios: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Nosotros, en el último estudio que me tuve el privilegio de compartir con ustedes, había desarrollado la naturaleza de Dios. Y dentro de la naturaleza de Dios pudimos desarrollar dos aspectos: que Dios es espíritu y que Dios es infinito. No desarrollamos los demás aspectos porque no hubo tiempo, pero eso Dios mediante lo vamos a recuperar en cualquier momento en que tengamos tiempo. Tenemos que estudiar que Dios es uno y que Dios es autoexistente. Dentro del último aspecto que estudiamos, que fue la infinitud de Dios, consideramos que Dios es trascendente. La infinitud de Dios tiene que ver con la trascendencia de Dios. Es una palabra técnica que es importante que sepamos, porque vamos a escuchar por ahí estas dos palabras: trascendencia e inmanencia. Son palabras que hablan desde la Biblia de dos aspectos de nuestro Dios muy importantes, pero también es utilizado por el hombre, hermanos, para enseñar errores acerca de Dios. El Dios de la Biblia es infinito. Dijimos que eso significaba que Él era distinto a su creación. La trascendencia que habla de la infinitud de Dios está diciendo que Dios es distinto a su creación, no es parte de ella. Y eso es muy importante, porque hay filosofías que adoran animales, que adoran personas, que adoran montañas, que adoran árboles, porque dicen que es parte de Dios, que es una emanación del mismo Dios, del único Dios, cada cosa creada. Imagínense, eso lo llamamos nosotros, en este caso, quiero decir el nombre, que es panteísmo. El panteísmo enseña que toda la creación, que Dios creó todo, pero se fusionó en su creación. De modo que nos está enseñando el panteísmo que hay muchos dioses, sino que el único Dios está en todas las cosas creadas, que la creación y Dios son uno. Y acá yo estoy diciendo que la palabra del Señor nos enseña en primer lugar que Dios es distinto a su creación. ¿Cómo el creador puede ser igual a su creación? La creación, Dios es distinto a su creación. Hemos dicho que no es parte de ella, que Dios no depende de su creación, que la creación no le limita a Dios. Por ejemplo, el tiempo, el espacio, nada de eso le limita a Dios, y todo eso significa que Dios es infinito. ¿Se entendió? Por eso decimos que la infinitud de Dios está haciendo énfasis en su trascendencia, que Dios es por sobre todo. Dios es infinitamente más grande que su creación.
No lo podemos tal vez entender ni demostrar de manera razonable o lógica. Ese es el problema de los científicos, que chocan contra la infinitud de Dios porque ellos quieren ver a Dios a través de su mente, de su razón o de la lógica. Entonces en un momento dado explota su mente, o se convierte a Dios o dice Dios no existe. Quiere solucionar con eso su problema. Pero nosotros vemos que Dios es infinitamente más grande que su creación y vimos que Él es más grande en todo su ser. Aquí, por ejemplo, en el versículo 15 dice el Señor: alto y sublime, el que habita la eternidad, el tiempo a Él no le limita, cuyo nombre es el Santo. Él, en su ser, Él es perfecto. El hermano Diego nos enseñó que Él es inmutable. Él no puede cambiar porque su perfección es absoluta, no puede más, ni ser menos ni más. Hay otra corriente filosófica, el panenteísmo. Dije panteísmo por un lado, el otro es panenteísmo, que casi igual al panteísmo, con la diferencia que dice que Dios va evolucionando con la creación. Dios creó todo, se fusionó en su creación y al final Dios no es perfecto, sino que va evolucionando. Así como va evolucionando la creación, dice, ellos enseñan de que Dios también evoluciona. Y eso vimos nosotros a través de la inmutabilidad de Dios, de que no es así. Dios es perfecto. A Él, en su ser, Él es infinitamente más grande que su criatura. El tiempo a Él no le contiene, no le limita. Vimos que en Judas, allí en el versículo 25, cuando escribe una doxología, una alabanza, una adoración a Dios, el escritor dice de que Dios es antes del tiempo, en el tiempo y después del tiempo. O sea, habla de que Dios es atemporal. Dios creó el tiempo. Cuando todavía no existía nada, el tiempo no existía, el espacio no existía, pero Dios sí ya existía. Dios ya era. Esa palabra era que encontramos en Juan capítulo 1 es un tiempo imperfecto que habla del estado de alguien. En este caso, cuando algo se inició, ya era Dios el que estaba creando. Entonces, eso habla de trascendencia. Esta palabra trascendencia significa eso, hermanos, que Dios es por sobre toda su criatura. Y nosotros hoy vamos a estudiar la omnipresencia. Cuando nos referimos a este atributo de Dios, estamos enfatizando la inmanencia. La inmanencia es lo contrario a la trascendencia. Que aunque Dios es grande, infinitamente grande, no sé, la mente es chica para entender la grandeza de nuestro Dios. A pesar de esa grandeza, de su trascendencia, el versículo 57, ahí en la segunda parte dice: yo habito en la altura y la santidad. Pero ¿qué dice? Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Está diciendo que Dios, aunque es grande, aunque es infinito, Él habita por nosotros, entre nosotros, haciendo caso de nosotros, de nuestras necesidades. Imagínense, hermanos, la grandeza de este Dios, único, verdadero y eterno, y de repente uno de sus hijos se arrodilla y le pide trabajo. ¿Cómo es que un Dios tan grande puede perder su tiempo, aunque Dios no tiene tiempo, en buscar trabajo para su hijo? Pero es así, hermano. O salud física, o cuando estamos en peligro. ¿Cuántos han clamado a Dios en el momento de cuando Daniel fue echado al foso de los leones? Este grande Dios que nada le contiene ni le limita, estuvo allí, cerrando la boca, las fauces de los leones, para que no le hicieran daño a Daniel. Y cuando son echados aquellos que le acusaron a Daniel, todavía dice, no cayeron al suelo, ellas fueron tomados por los leones, hermanos. O sea, Dios ya no estuvo interviniendo allí. Eso es lo que significa inmanencia. Inmanencia no significa que Dios está en toda su creación, de modo que todo lo que existe es Dios. No. Eso enseña el panteísmo. Y hay películas
que tienen esa filosofía. Por ejemplo, Avatar. Si alguno de ustedes llegaba a ver Avatar, ahí está, por ejemplo, adorándole ellos a un árbol que daba vida. Así, hermanos, las películas tienen estos tipos de enseñanzas subliminales. Las guerras de la galaxia. ¿Cómo le llaman ellos eso que buscan? Creo que la fuerza. Está hablando de algo divino, supuestamente, que todos tenemos. No es que Dios, hermanos, no es que todo es Dios. No es que Dios y su creación son uno, no. La inmanencia significa esto que justamente leímos. Y voy a hablar un poco más de la definición. Es el término técnico para hablar de la intervención de Dios en lo creado. Es decir, Dios es inmanente, opera en cada detalle de su creación al tiempo de dirigirla, está inmiscuido en ella, está cerca de lo creado y de sus criaturas, pues todas las cosas dependen de Dios. Dentro de esta verdad bíblica es que vemos la omnipresencia de Dios. La omnipresencia de Dios tiene que ver con su inmanencia, ¿sí? La infinitud de Dios, que Dios es espíritu y por ende infinito, tiene que ver con su trascendencia, con la grandeza de nuestro Dios. ¿Se entendió? Y la inmanencia tiene que ver que este Dios tan grande, así se agacha como un papá que se agacha a escuchar a su hijo que le está hablando despacito porque es muy chico y se agacha para entenderle a su hijo y para atenderle a su hijo. Así es Dios de inmanente con su criatura. Entonces, ahí les voy a mencionar algunos de las religiones que son panteístas. Por ejemplo, el hinduismo. Ustedes saben que la India, ahí ellos van a morir de hambre, pero van a matar una vaca para comer, porque para ellos son dioses. El taoísmo es una religión que hoy día está muy de moda, porque tenemos muchos problemas de salud y una de las cosas que el taoísmo apunta es justamente a la medicina natural, a la comida. El taoísmo está muy metido hoy día. Quien más que menos vuelve a hablar se está yendo a una reunión de la religión Tao por su salud. Y el budismo, ejemplo nada más, hermano, de religiones panteístas. Y ya mencioné las películas también, entre tantas que está metiendo en la mente de nuestros chicos esta filosofía. Que todo es Dios, porque Dios está en todo. Vamos a ver ahora, hermano, la omnipresencia. Ahí Isaías 57, el versículo 15, en la segunda parte ya vimos. En el Antiguo Testamento encontramos muchísimos versículos que hablan de la omnipresencia de Dios. Y este es uno. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Tenemos también Proverbios capítulo 15, ¿me pueden acompañar por favor? Capítulo 15, versículo 3. Luego vamos a leer el Salmos, que es uno de los salmos que más claramente habla de la omnipresencia de Dios y que fue escrito por el rey David. A ver, alguien seguro que ya tiene en mente. Ahora vamos a leer Proverbios 15, 3. Dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Eso es omnipresencia, hermanos. A Dios no se le esconde nada. Él ve todo. No estamos hablando que el ser de Dios está desparramado por todos lados, no. Estamos hablando de que todo está desnudo delante de Dios. Cuando vos y yo, hermanos, nos presentamos ante Dios, vos tenés que saber de que estás desnudo ante Dios. De Dios no se le esconde nada de tu cuerpo, de tu corazón, de tu mente, de tu espíritu. De ahí cuando, hermano, veo ahí la palabra de Dios que esta es la condenación. Que el hombre no quiere venir a la luz. ¿Por qué? Porque en la luz, ¿qué pasa? Todo se ve. Y el hombre no quiere. Y vos tenés que saber, hermano, hermana, que cuando entras en la presencia de la oración, Dios está viendo todo. Voluntariamente está entrando a la luz. Y ahí sale todo. Y qué bueno, hermano, entrar con un corazón dispuesto. Porque es el lugar donde Dios te empieza a mostrar: mira, acá hay una mancha, acá hay un barro.
¿Me entiendes? Acá hay una y encima te da la fuerza, la sabiduría para limpiarla, corregirla o cambiar de dirección. Proverbios 15:3 ya vimos. Vamos al Salmo capítulo 139 y esto vamos a leer como último pasaje. Yo creo que más que suficiente, pero hay muchísimos más como Jeremías, Isaías, pero vamos a leer el Salmo 139 desde el versículo 7 hasta el 12, donde dice la palabra de Dios: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano. Aunque sabemos que Dios no tiene mano, ¿verdad? Dios es espíritu. Pero para que entendamos nomás de que ahí igual ahí Dios te va a estar viendo y va a estar contigo protegiéndote, dice el salmista: me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Así que, hermanos, cuando estamos en esas cuatro paredes, encerrados en la oscuridad, pensando que nadie nos ve, ¿quién nos está viendo? El Señor. Ojalá pudiéramos ser conscientes de eso. Ojalá pudiéramos ser conscientes de eso. Recuerdo la vez cuando mi hija Belén era todavía chiquitita, creo que tenía 6, 7 años, yo le había prohibido ver un dibujito animado porque consideraba que era satánico y que transmitía valores violentos a los niños. Y también le presentaba a Satanás mismo, pero de un personaje demasiado agradable. Y le llevé a la casa de su tía, le dejé, después vine más temprano llegando y ¡pum!, me encuentro viendo el programa que yo le dije no vea. Y le dije: vamos a hablar en casa, hija. Le dije: sí, no vale, ya sabía lo que significa vamos a hablar en casa. Lo que era el rostro de mi hija, su corazón, su cargo, ya sabía lo que íbamos a ir a hablar en casa, ¿verdad? Sabía que hizo mal. Y recuerdo, hermanos, que le hice sentar y le dije por qué estaba ella así, y por lo que íbamos a hablar en casa. Y le dije: realmente vos tendrías que estar así porque desobedeciste. Porque al fin y al cabo la desobediencia es lo que trae todos los males. Y aunque pensaste que yo no veía, es cierto, yo no estaba viendo, ni sabía, ni me iba a enterar, pero Dios te está viendo. Eso es lo que vos tenés que entender, hija. Que donde quiera que vos estés, lo que estés diciendo, pensando, teniendo intención, hablando o haciendo, Dios nos está viendo. Papá no está con nosotros todos los días, ni sobre nosotros todos los días, pero Dios nos está viendo. Y la desobediencia, ¿qué trae, hermanos? ¿Qué trae la desobediencia? Maldición trae la desobediencia. Por eso, hermano, qué bueno sería que Dios me ayude a mí y a ustedes a no cambiar la bendición de la gracia de Dios por la maldición del pecado. Si le vemos de esa manera, yo creo que nos va a ayudar a aborrecer el pecado, porque el pecado lo que te trae, hermano, hermana, es maldición. Y cuando vos elegís pecar contra Dios, estás eligiendo, así como Adán y Eva hicieron a un lado la palabra de Dios por hacer la palabra del diablo, y mire todo lo que trajo a la humanidad, para ellos y a la humanidad. Eso sigue siendo así hoy. Seamos sabios y no cambiemos la bendición que en el poder de Dios hemos recibido. Tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu familia, tu iglesia local donde estás sirviendo. Nada, hermano, de lo que te puede ofrecer el pecado vale la pena cambiarlo por la bendición de Dios. Eso es en esta vida. Y luego allá, en la eternidad, pesos de gloria se va acumulando a tu favor. Entonces, hermanos, cuando estamos entre cuatro paredes, en tinieblas, y pensamos que nadie no nos ve, no nos escucha, que podemos hacer lo que queremos, hermanos, recordemos que Dios está ahí, mirándonos, escuchándonos, ¿verdad? Entonces, Salmo 139 para mí es el trecho bíblico que por excelencia nos habla de la omnipresencia de Dios.
Dice David, ¿podrá alguno esconderse de Dios? ¿Quién quiso esconderse de Dios? A ver si se acuerdan. A ver, Jonás. Dios le dijo que se fuera hacia este lado, a Nínive, y el arroz se va hacia abajo. Si ustedes ven el mapa, se ve bien que él se va hacia abajo. Se sube en un barco, se va más hacia abajo, pensando que iba a esconderse de Dios. ¿Y qué dice David? Y las tinieblas me encubren de Dios. Ni el joro y que pecado, hermano, de camino y Dios no va a dejar de amarte por eso, ni va a dejar de accionar a tu favor a través de una disciplina, porque Dios al que toma por hijo disciplina. Así que, hermanos, lo más sabio que podemos hacer es volvernos a nuestro Dios, retomar las bendiciones que en su poder, en su gracia Él nos da, y procurar no perder por nuestra propia desobediencia. Amén. El Nuevo Testamento también habla algunos pasajes de la omnipresencia de Dios. Mateo 6, versículo 6, si podemos leer, y luego Hechos, capítulo 17, si podemos abrir para ir terminando. Nos queda todavía media hora para terminar, pero vamos a ir terminando. Ahí, esa es la única manera en que el predicador no miente. Vamos a ir terminando, dice, ¿verdad? Porque si dice, terminamos con esto, ahí ya miente. Se va media hora, ¿verdad? Bueno, Mateo 6:6, por favor. Ahí cuando el Señor Jesucristo nos está enseñando acerca de la oración, y le está enseñando a mucha gente, le dice estas palabras: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿Cuántas personas están orando en este mismo momento? Oraciones que Dios está viendo, está escuchando y está considerando. Omnipresencia de Dios. Luego, el Hechos capítulo 17, como último pasaje, hay muchísimo más allí, pero creo que es suficiente esto. Capítulo 17, versículo 24, para saber de quién está hablando Pablo. Pablo en Atenas, en el Areópago, estaba dando este discurso. El Areópago era un lugar donde los sabios atenienses acostumbraban a ir a disertar, a hablar y dar de su conocimiento entre ellos. Y ahí se fue Pablo en medio de ellos y dio esta magistral conferencia. Y el versículo 24 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Eso dice el 24, y con esto contextualizamos lo que vamos a leer a continuación. Es decir, que Pablo sigue hablando de este Dios que creó los cielos y la tierra, que es Señor de todo, pero que no habita, no se limita a un espacio. Versículo 27 y 28 dice: para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Omnipresencia de Dios. Dios no está lejos de cada uno de nosotros. Donde quiera que estemos, Dios está con nosotros, dice. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Porque en Él vivimos, nos movemos y somos. ¿Hay algo, hermano, en nuestra vida que esté sucediendo o estemos experimentando en la cual Dios no tenga intervención? Allá en Colosenses capítulo 1 dice que todas las cosas en Él subsisten. Todo el orden cósmico que hay, hermanos, es porque el Señor, nuestro Dios y Creador, está obrando, está manteniendo, está conteniendo, está haciendo que todas las cosas estén en su lugar para que vos y yo podamos despertar cada mañana y poder respirar ese oxígeno. Que muchos hermanos ahí en los hospitales, otros en sus hogares, están pagando millones para poder respirar ese oxígeno que vos y yo respiramos gratuitamente. Están haciendo pollada y todo están haciendo para comprar eso que vos y yo lo estamos consiguiendo en la providencia de Dios, en su gracia y misericordia, de manera gratuita. Salmo 103, David reconoce estos detalles. Dice: bendice alma mía a Jehová,
y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Y empieza ahí a detallar los beneficios. Él es el que perdona tus pecados. Él es el que saca del hoyo tu vida. ¿De cuántos problemas saliste, hermano? ¿De cuántos problemas ni siquiera te enteraste que saliste? Porque muchos hoy, hermano, en su casa no van a volver vivos. Otros no van a volver sanos. Van a terminar en los hospitales. Muchos no van a encontrar a sus hijos en su casa hoy, hermano. Pero vos y yo, anoche cuando nos acostamos, nuestros hijos estaban todos ahí durmiendo. Esa fue una obra maravillosa de Dios en tu vida y en la mía. Él sacó del hoyo tal vez tu vida ese día, por lo cual podés verle a tus hijos, o por lo menos saber de que están en sus respectivos hogares, con sus respectivas familias. Realmente, y David va detallando eso. No te olvides de ninguno de los beneficios que en su inmanencia, en su omnipresencia, Dios está mirando, escuchando, considerando y dándonos cada día. Qué bueno sería, hermanos, que no seamos mal agradecidos. Estaba diciendo a algunos estudiantes la semana, qué bueno sería que al levantarte te acuerdes de esto y le digas, gracias a Dios por este nuevo día. Pero así con entendimiento. No, Dios merece, hermano, miren lo que estamos diciendo. Lo que significa la omnipresencia de Dios en tu vida, en mi vida, en mi familia. Dice aquí, en Él vivimos. Dice David, bendice, alma mía, Jehová, porque Él es el que llena de bien tu boca. Bella carúa, bella uva, hermanos, Él dice su palabra que hace llover, que esa lluvia, así como la lluvia, la verdad que está comparando, pero está diciendo una verdad, que la lluvia cae del cielo y no vuelve al cielo vacía, sino que dice, riega la tierra, hace germinar la semilla, florecer la semilla y dar fruto. Y ese fruto es lo que vos tenés, yo tengo en mi casa todos los días, hermano, ese pan. Todo un proceso de la providencia de nuestro Dios. Y dice David, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es el que hace que te rejuvenezcas como el águila. Él es el que nos da fuerza para irnos cada día, hermanos, al trabajo. ¿Sí? Y si alguien merece nuestra lealtad, nuestra fidelidad, nuestra adoración, es Dios. No el trabajo. No el dinero que ganamos a través del trabajo. No las cosas materiales, ni siquiera las personas. Ni siquiera nuestra esposa ni nuestros hijos merecen nuestra adoración. El único, por eso dice la palabra, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento. Y de ahí emanan los demás. El que ama a Dios va a amar a su esposa. El que ama a Dios va a amar a sus hijos. El que ama a Dios va a amar a sus hermanos, pero con el amor verdadero. No con aquel que es sentimental, porque los sentimientos son volubles, cambian, sino con aquel amor que está comprometido con el bienestar de su semejante. Sea quien fuere ese semejante, ese prójimo. Ese es el verdadero amor, hermano. Los sentimientos y las emociones siempre vuelven. Después se van a honrar, después vuelven a honrar. Pero el amor verdadero nunca va a cambiar. Así como el amor de Dios no cambia. ¿Sí? Entonces, para terminar, hermanos, aunque no podamos ver la cara de nuestro Creador, del Dios Padre, porque estamos en teología propia, recuerden, la omnipresencia de Dios confirma que Dios observa continuamente a la humanidad. Adán y Eva trataron de esconderse de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Eso está en Génesis 3:8. El profeta Jonás, que ya mencionamos, intentó huir del Señor. En reverente admiración, David reconoció, ¿y a dónde huiré de tu presencia? En toda la creación no existe ningún lugar para esconderse de Dios. Su palabra nos revela que el alcance de Dios se extiende a cada rincón del universo, así como al interior de nuestros corazones. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Y Dios, hermanos, dio
la necesidad tremenda que tenemos. Todos muertos en nuestros delitos y pecados. Todos separados de Dios, alejados de todas las promesas que Dios tenía para su criatura. Es decir, hermanos, estábamos en una miseria total, sin posibilidad de que nosotros podamos cambiar nuestro estado. Dios vio eso y Dios envió a su unigénito Hijo a buscar y a salvar, a buscarte y a salvarte, a buscarme y a salvarme. Y hoy, hermano, el Señor quiere que yo le conozca un poco más al Dios de la Biblia. No al Dios que muchas veces nosotros los cristianos nos imaginamos a nuestro estilo, a nuestro modo. Dios quiere que conozcamos, que sirvamos y que adoremos al Dios verdadero, al Dios de la Biblia, al Dios que se reveló tal como Él es y que decidió que nosotros sepamos. El mundo, hermanos, elige dioses, crea dioses a su medida, como un comodín, para tenerle a su gusto. También los cristianos creamos dioses para nosotros, dioses que no es el Dios de la Biblia. Y este estudio, hermanos, es muy importante para que conozcamos con la ayuda de Dios, su Espíritu Santo y su palabra, cómo Dios se reveló, y que podamos, hermanos, servirle, seguirle y adorarle al verdadero Dios. Y podamos, que no es el verdadero.